¿Alguna vez te has detenido a pensar que objetos aparentemente inofensivos en tu hogar pueden estar cargados de significados espirituales ocultos? Muchos de nosotros desconocemos que determinados elementos pueden servir como canales para influencias espirituales negativas. Estos objetos, a menudo adquiridos sin malas intenciones, pueden atraer fuerzas que desvían nuestro enfoque de Dios y debilitan nuestra vida espiritual. Satanás es astuto y, como la Biblia nos advierte, es maestro en disfrazar sus trampas como cosas aparentemente inofensivas o incluso atractivas. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha utilizado estrategias para engañar a la humanidad. Génesis 3:1 nos muestra cómo la serpiente fue descrita como el más astuto de todos los animales, capaz de engañar a Eva al presentar algo que parecía deseable. Y hoy, estas mismas tácticas continúan siendo usadas, pero en formas modernas. Estos objetos, a menudo vistos como meras decoraciones o herramientas culturales, pueden ser instrumentos que abren puertas a opresiones espirituales. La Biblia nos enseña en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales del mal. Esto significa que necesitamos estar vigilantes, no solo en las acciones, sino también en lo que permitimos que entre en nuestros hogares y en nuestras vidas. Muchos cristianos, lamentablemente, subestiman el impacto de estos objetos. La buena noticia es que, al reconocer estos peligros, podemos tomar medidas para proteger nuestros hogares y nuestra espiritualidad. Uno de los ejemplos más comunes son los objetos utilizados para prácticas espirituales fuera de la voluntad de Dios. Un ejemplo claro de esto es el atrapasueños. Este elemento, popularmente usado como decoración, lleva raíces espirituales profundas. Fue creado originalmente por tribus nativas americanas para filtrar los sueños y alejar las pesadillas. Pero también puede ser un símbolo de prácticas espirituales que desvían de la fe cristiana. Por más que se presenten como elementos culturales o inofensivos, necesitamos evaluar todo a la luz de la palabra de Dios. Deuteronomio 7:26 es claro al decir que no debemos traer abominaciones dentro de nuestros hogares para que no seamos destruidos junto con ellas. Otro ejemplo son los cristales. La cultura moderna frecuentemente presenta los cristales como herramientas de curación, energización y protección. Aunque los cristales son parte de la creación de Dios y tienen su belleza, su utilización en prácticas espirituales puede alejar a las personas de la verdadera fuente de poder y protección, Jesucristo. Cuando asociamos atributos de curación o protección a objetos, en lugar de poner nuestra confianza en Dios, estamos entrando en un territorio peligroso de idolatría. El mismo principio se aplica a prácticas como la quema de salvia. Muchos justifican este acto como una forma de purificar la casa o eliminar energías negativas. Sin embargo, al analizar el origen de esta práctica, nos damos cuenta de que está profundamente arraigada en rituales espirituales que no glorifican a Dios. Es esencial entender que la única purificación verdadera viene a través del Espíritu Santo y de la presencia de Dios en nuestras vidas. El intento de recurrir a métodos externos para obtener protección o limpieza espiritual puede llevarnos por un camino de engaño. Además, necesitamos reflexionar sobre el significado de otros objetos que están cada vez más presentes en nuestros hogares. Considera, por ejemplo, los libros que elegimos leer. La literatura que consumimos tiene un impacto directo sobre nuestra mente y, por consiguiente, sobre nuestra alma. Filipenses 4:8 nos instruye a pensar en lo que es puro, noble, justo y digno de alabanza. Sin embargo, muchos libros populares glorifican el pecado, la violencia e incluso prácticas ocultas.
Es por eso que debemos ser criteriosos al seleccionar lo que entra en nuestro hogar y, más importante, en nuestra mente. La palabra de Dios es clara: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Por lo tanto, si posees libros que promueven valores contrarios a la fe cristiana, considera eliminarlos. Aún más preocupantes son los juguetes u objetos infantiles que a menudo traen mensajes subliminales. Los padres desean lo mejor para sus hijos, pero es esencial estar atentos al tipo de influencia que estos elementos pueden tener. Juguetes que retratan demonios, brujería o comportamientos malignos pueden parecer inofensivos, pero siembran semillas en el corazón de las niñas y niños, moldeando su percepción de la normalidad. Efesios 5:11 nos exhorta: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. En su lugar, opta por juguetes que enseñen valores bíblicos y fortalezcan la fe. Otros elementos que merecen atención especial son las joyas con símbolos ocultos, anillos, collares e incluso tatuajes que traen símbolos como el ojo que todo lo ve, o relacionados con la masonería. A menudo se adquieren sin conocimiento de su verdadero significado. Estos objetos pueden ser imanes espirituales que atraen influencias negativas. La Biblia nos advierte en 1 Corintios 10:21: no podéis participar del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. Esto significa que necesitamos decidir de qué lado estamos y eliminar todo lo que pueda comprometer nuestra espiritualidad. Estos elementos, a menudo adoptados por influencia cultural o moda, pueden convertirse en portales para influencias espirituales que no percibimos inmediatamente. No se trata solo de objetos físicos, sino del sistema de creencias que representan. La adoración o dependencia de cualquier cosa fuera de Dios nos aleja de su verdad y de la salvación que Él ofrece. Es importante destacar que la eliminación de estos objetos de nuestro hogar es solo el comienzo. Más que eliminar objetos, necesitamos examinar nuestros corazones y preguntarnos: ¿qué estoy poniendo en lugar de Dios en mi vida? A menudo, estos elementos representan lagunas espirituales, áreas donde buscamos consuelo, protección o guía fuera del Señor. Dios desea llenar esas lagunas con su presencia, amor y dirección. La Biblia es clara sobre la necesidad de santificar nuestras vidas y nuestros hogares. En 1 Corintios 10:21 leemos: no podéis beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto nos muestra que no hay espacio para un compromiso dividido. Dios quiere que entreguemos todo a Él sin reservas. A lo largo de este guión exploraremos más ejemplos de elementos que, aunque comunes, pueden representar peligros espirituales. Puedes sorprenderte con lo que descubrirás, pero es importante recordar que Dios siempre está listo para ayudarnos a romper con todo aquello que no proviene de Él. Él nos llama a ser vigilantes y a depender totalmente de Él, confiando en su palabra como nuestra guía. Por lo tanto, mantente atento mientras continuamos. Estate preparado para reflexionar, orar y actuar en relación con los objetos en tu hogar y las influencias que pueden traer a tu vida espiritual. Esta es una oportunidad de transformación, de renovación y de fortalecimiento de tu fe. Y recuerda, Dios es mayor que cualquier objeto, creencia o práctica. Él es nuestra verdadera fuente de protección, sanidad y orientación. Una de las cosas más importantes que necesitamos entender es que nuestro hogar debe ser un santuario de paz y santidad, donde la presencia de Dios es bienvenida. Sin embargo, muchos de nosotros permitimos que objetos que llevan significados espirituales oscuros o negativos invadan nuestros hogares sin darnos cuenta.
Estos elementos pueden parecer simples decoraciones o herramientas útiles, pero en realidad pueden abrir brechas espirituales que impactan negativamente nuestra vida y nuestra relación con Dios. Piensa en los atrapasueños, por ejemplo. A menudo se venden como objetos decorativos o símbolos de protección contra pesadillas. Aunque su origen cultural está ligado a las prácticas de las tribus nativas americanas, el uso moderno frecuentemente ignora el contexto espiritual subyacente. Muchas tradiciones creen que estos objetos tienen poderes espirituales para filtrar sueños malos. Pero la Biblia nos advierte contra confiar en amuletos u objetos en lugar de Dios. Deuteronomio 7, 25, 26 nos recuerda: quemad los ídolos de sus dioses, derribad sus altares y arrancad de debajo de tus narices los vasos de sus dioses. No codicies la plata ni el oro que está sobre ellos, ni los guardes, para que no seas ensuciado por ellos, porque esto es abominación al Señor tu Dios. Otro objeto comúnmente encontrado en hogares cristianos, pero que lleva connotaciones espirituales peligrosas, son los cristales. En tiendas modernas de decoración y salud, los cristales se presentan como herramientas de curación, protección o amplificación de energías positivas. Esta práctica, sin embargo, está profundamente arraigada en la filosofía de la nueva era, que a menudo contradice las enseñanzas bíblicas. Dios nos invita a buscar sanidad y protección solo en Él, como vemos en Isaías 53:5. Por sus heridas fuimos sanados. Cuando dependemos de cristales en lugar de la gracia y el poder de Jesucristo, estamos poniendo nuestra confianza en objetos creados en lugar del Creador. Además, prácticas como la quema de salvia han ganado popularidad, incluso entre cristianos. Muchos defienden el uso de salvia como una forma de purificar el hogar o eliminar energías negativas. Sin embargo, esta práctica tiene orígenes espirituales que no están alineados con la palabra de Dios. Frecuentemente se asocia con rituales chamánicos y prácticas espirituales que involucran invocaciones y manipulación de fuerzas espirituales. La única verdadera purificación espiritual viene del poder del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que es Dios quien nos protege y santifica, como leemos en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra área que a menudo ignoramos es el impacto de los libros que mantenemos en nuestros hogares. Libros que promueven prácticas ocultas, violencia, inmoralidad o valores contrarios a la fe cristiana pueden ser una puerta abierta a influencias negativas en nuestras vidas. La mente humana es una puerta a la alma, y lo que leemos puede impactar directamente nuestros pensamientos y actitudes. Filipenses 4:8 nos orienta a enfocarnos en lo que es verdadero, noble, correcto, puro y digno de alabanza. Libros que glorifican el pecado o promueven ideologías que van en contra de la Biblia no tienen lugar en el hogar de un cristiano. Esto no significa que debamos aislarnos del mundo, sino que debemos discernir lo que alimenta nuestra alma y fortalece nuestra relación con Dios. Además de los libros, los juguetes infantiles también pueden ser una preocupación. Aunque muchos padres compran juguetes con buenas intenciones, no siempre están atentos a los mensajes que transmiten. Juguetes que retratan prácticas ocultas, personajes demoníacos o glorifican el mal pueden influir negativamente en la imaginación y la percepción de los niños. La infancia es una fase crucial para la formación espiritual y es nuestro papel como padres y responsables garantizar que nuestros niños estén expuestos a valores bíblicos. En Efesios 6:4 se nos instruye a criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Esto incluye asegurar que los objetos a su alrededor reflejen estos valores. Otro elemento a menudo descuidado son las estatuas religiosas.
Muchas personas, especialmente en contextos culturales o religiosos específicos, mantienen estatuas de santos, ángeles u otras figuras como símbolos de devoción. Aunque el propósito inicial puede parecer noble, existe un riesgo real de idolatría. Éxodo 24:5 nos advierte: no te harás imagen alguna, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Cuando confiamos en imágenes o estatuas para protección o intercesión, estamos desviando nuestro enfoque de Dios, quien es el único digno de nuestra adoración. También necesitamos considerar las joyas que usamos. A menudo, joyas con símbolos ocultos, como el ojo que todo lo ve o anillos masónicos, se usan sin una comprensión completa de su significado. Estos elementos, a veces pasados de generación en generación, pueden llevar a asociaciones espirituales negativas. La Biblia nos exhorta a evitar cualquier cosa que esté ligada a la idolatría o prácticas paganas. En 1 Corintios 10, 20, 21, Pablo nos recuerda que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es esencial discernir no solo el valor estético de un objeto, sino también lo que representa espiritualmente. Por último, es fundamental recordar que no se trata solo de eliminar objetos, sino también de cambiar los sistemas de creencias e ideologías que permitieron que estos elementos entraran en nuestras vidas. A menudo, estos objetos representan un intento de llenar lagunas espirituales, buscar protección, guía o consuelo fuera de Dios. La solución no está solo en remover los elementos físicos, sino en renovar nuestro compromiso con Cristo y buscar en Él todo lo que necesitamos. La Biblia nos llama a una vida de santidad, no solo en nuestras acciones, sino también en nuestros hogares y corazones. Cuando permitimos que la luz de Dios brille en todas las áreas de nuestras vidas, eliminamos cualquier oscuridad que pueda estar presente. Romanos 13:12 nos anima. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es un llamado a vivir de manera intencional, poniendo a Dios en primer lugar y rechazando todo lo que pueda desviar nuestra atención de Él. Una vez que tomamos conciencia de que ciertos objetos en nuestro hogar pueden cargar influencias espirituales negativas, el siguiente paso es actuar. La acción no implica solo remover físicamente estos elementos, sino también renovar nuestra comprensión espiritual y buscar una mayor cercanía con Dios. Después de todo, cuando permitimos que Dios reine en nuestras vidas, expulsamos cualquier oscuridad que haya encontrado espacio. Al eliminar objetos como atrapasueños, cristales o artículos relacionados con prácticas espirituales alternativas, es importante reflexionar sobre cómo llegaron hasta nosotros. Muchas veces entran en nuestras vidas a través de regalos, herencias o simples compras impulsivas. Pero incluso si la intención inicial fue inocente, el impacto espiritual puede ser real. En Deuteronomio 18, 10, 12, Dios nos advierte contra cualquier involucramiento con prácticas espirituales que no lo glorifiquen. Que no se encuentre entre ustedes quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, la astrología, la hechicería, la interpretación de presagios, la magia, o quien lance encantamientos, ni quien sea médium, consulte a los espíritus o a los muertos. Además, la palabra de Dios nos recuerda que debemos estar vigilantes en todos los aspectos de nuestra vida. El apóstol Pedro nos advierte en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto significa que, además de identificar objetos que pueden ser problemáticos,
debemos estar atentos a las sutilezas que el enemigo usa para entrar en nuestras vidas. Él frecuentemente se disfraza de luz, como se menciona en 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Otro punto a considerar son los sistemas de creencia asociados a estos objetos. Por ejemplo, prácticas como la quema de salvia o el uso de cristales para la curación están frecuentemente ligadas a filosofías de la nueva era, que muchas veces promueven la idea de que el poder está dentro de nosotros o en la naturaleza, en lugar de provenir de Dios. Esta mentalidad puede parecer atractiva e incluso lógica, pero desvía nuestra confianza del único verdadero poder, el poder de Dios. Jeremías 17:5 nos advierte: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne como su confianza, y su corazón se aparta del Señor. El siguiente paso en nuestro viaje de purificación espiritual es reemplazar lo que se ha eliminado. Cuando nos deshacemos de objetos que no glorifican a Dios, debemos llenar el vacío con su presencia. Esto puede hacerse a través de la lectura de la Biblia, la oración y la adoración. En Salmos 119:11, el salmista declara: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así, al llenar nuestra mente y nuestro hogar con la palabra de Dios, creamos una barrera contra cualquier influencia negativa. Es importante también entender que la renovación espiritual no ocurre solo a nivel individual. Como padres, responsables o líderes en nuestras familias, tenemos el deber de proteger a quienes están bajo nuestro cuidado. Efesios 6:4 nos llama a criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Esto significa que debemos estar vigilantes sobre lo que permitimos en nuestros hogares, desde los juguetes que usan nuestros hijos hasta los programas de televisión y películas que ven. Todo esto contribuye al ambiente espiritual del hogar. Los objetos relacionados con prácticas de adivinación, como las cartas del tarot, también merecen atención especial. Muchas personas recurren a estos métodos buscando respuestas, pero la Biblia nos advierte claramente contra cualquier forma de adivinación o hechicería. En Levítico 19:26, Dios nos dice: no comeréis cosa alguna con sangre, no ejerceréis adivinación, ni hagas pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, ni practicaréis la hechicería. Cuando buscamos orientación en cualquier lugar que no sea Dios, estamos efectivamente diciendo que no confiamos en Él. Esto abre la puerta al engaño y, potencialmente, a influencias demoníacas. Además, necesitamos estar atentos a las joyas y accesorios que usamos. Símbolos como el ojo que todo lo ve, estrellas de 5 puntas o incluso artículos asociados a organizaciones secretas pueden tener implicaciones espirituales que no siempre comprendemos. Estos símbolos frecuentemente llevan significados ocultos que no glorifican a Dios. La idolatría, incluso cuando es inconsciente, es algo que la Biblia condena repetidamente. En Éxodo 34:14 leemos: porque no te inclinarás a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Al examinar nuestras vidas y nuestros hogares, es esencial también observar las prácticas culturales que adoptamos. No todas las tradiciones culturales son perjudiciales, pero debemos ser criteriosos. Algunas prácticas pueden tener raíces en rituales o creencias que no están alineadas con las enseñanzas bíblicos. Cuando decidimos seguir a Cristo, somos llamados a abandonar todo lo que no lo glorifica, incluso si eso significa renunciar a prácticas u objetos que tienen un valor sentimental. Por ejemplo, las estatuas religiosas, frecuentemente vistas como representaciones de santos o ángeles, pueden fácilmente convertirse en objetos de idolatría. Aunque la intención inicial puede ser inspirar devoción, a menudo desvían el enfoque del adorador hacia la creación en lugar del creador.
Dios nos llama a adorarlo en espíritu y en verdad, como enseña Jesús en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esto significa que nuestra adoración debe estar dirigida exclusivamente a Él, sin dependencia de objetos físicos. Al remover estos artículos de nuestros hogares, es importante no solo descartarlos, sino también orar por la liberación de cualquier influencia espiritual que pueda haber entrado a través de ellos. La oración es una arma poderosa que Dios nos ha dado para combatir las fuerzas espirituales del mal. En Efesios 6:18, Pablo nos anima: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por último, recuerda que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en nuestro caminar espiritual. No importa cuánto hayamos podido desviarnos o permitir que influencias negativas entren en nuestras vidas, Él es misericordioso y siempre está listo para recibirnos de vuelta. 1 Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. El viaje de purificación espiritual no se trata solo de identificar y remover objetos problemáticos. También se trata de entender cómo proteger nuestros hogares contra futuras influencias espirituales negativas. Para ello, es esencial comprender la profundidad de nuestra dependencia de Dios y buscar fortalecer nuestra fe continuamente. Dios nos llama a ser vigilantes, no solo en lo que permitimos físicamente en nuestros hogares, sino también en lo que alimenta nuestras mentes y corazones. Un ejemplo claro de vigilancia espiritual es examinar los contenidos que consumimos diariamente, como programas de televisión, películas, música e incluso juegos. Muchas de estas formas de entretenimiento contienen mensajes subliminales o explícitos que glorifican comportamientos contrarios a las enseñanzas bíblicos. La Biblia nos recuerda en Romanos 12:2: no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que debemos ser criteriosos al seleccionar lo que consumimos y lo que permitimos que entre en nuestros hogares. Además, necesitamos abordar con atención las prácticas culturales o sociales que pueden parecer inofensivas, pero que en realidad tienen raíces espirituales peligrosas. Un ejemplo son las celebraciones o eventos que exaltan elementos del ocultismo, como Halloween. Aunque muchas personas ven estas celebraciones como juegos o simples tradiciones, es importante reconocer que pueden abrir puertas espirituales que comprometen nuestra fe. Efesios 5:11 nos exhorta: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Otro punto importante es la elección de objetos decorativos. Muchos artículos vendidos como arte o decoraciones llevan simbolismos que pueden ser contrarios a nuestra fe. Figuras de animales, máscaras tribales o esculturas con raíces en religiones paganas o prácticas ocultas pueden traer una atmósfera espiritual perjudicial al ambiente. Nuevamente, la Biblia nos advierte contra traer cualquier abominación dentro de nuestros hogares, como leemos en Deuteronomio 7:26. No lleves nada que sea abominable a tu casa, para que no seas contaminado con ella y así seas destruido junto con ella. Deshacerse de estos objetos y prácticas es un paso crucial, pero es igualmente importante llenar el espacio que dejan con la presencia de Dios. Esto puede hacerse intencionalmente dedicando momentos en familia para la lectura de la Biblia, la oración y la adoración. Recuerda que el ambiente espiritual del hogar se moldea no solo por lo que eliminamos, sino también
por lo que elegimos cultivar. En Josué 24:15 leemos: «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Esta decisión debe reflejarse en todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo lo que permitimos dentro de nuestros hogares. Otro punto que merece atención son las relaciones que cultivamos y cómo influyen en nuestras elecciones. Muchas veces, amigos o familiares pueden regalarnos artículos que, sin darnos cuenta, llevan significados espirituales ocultos. Puede ser difícil rechazar estos regalos, pero como cristianos, nuestra prioridad debe ser la obediencia a Dios. En Mateo 10:37, Jesús nos recuerda: «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí». Esto no significa que debamos cortar lazos con nuestros seres queridos, sino que debemos ser firmes en nuestra fe y discernir lo que permitimos entrar en nuestras vidas. Otro ejemplo relevante son las músicas que escuchamos. Muchas canciones populares promueven ideologías, valores y comportamientos que no glorifican a Dios. Algunas letras exaltan la violencia, el materialismo, la sensualidad o incluso el ocultismo. Aunque la melodía o el ritmo puedan ser atractivos, es esencial evaluar el mensaje detrás de la música. Colosenses 3:16 nos anima: «La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales». Reemplazar músicas que no edifican por alabanzas o canciones que exaltan a Dios puede transformar el ambiente espiritual de nuestro hogar. Cuando pensamos en transformar nuestros hogares en un lugar de santidad, también es importante abordar los hábitos y costumbres diarios. Prácticas como lecturas devocionales en familia, oraciones antes de las comidas o momentos de agradecimiento pueden parecer simples, pero tienen un impacto profundo en el fortalecimiento de la fe. Estas acciones invitan la presencia de Dios al centro de nuestro hogar y ayudan a crear un ambiente donde el enemigo no tiene espacio. Además, la oración desempeña un papel central en la protección espiritual de nuestro hogar. A través de la oración consagramos nuestro hogar a Dios y declaramos que Él es el Señor de nuestras vidas y de todo lo que poseemos. En 2 Crónicas 7:14, Dios nos promete: «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Esta promesa incluye la sanidad espiritual y la purificación de todo lo que pueda estar contaminando nuestro hogar. También es importante enseñar estas prácticas a las futuras generaciones. Los niños aprenden observando el comportamiento de los adultos, y crear un ambiente espiritual saludable en casa es una oportunidad para enseñarles los valores y principios de Dios. Como vemos en Proverbios 22:6, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Esto significa que al cultivar un ambiente centrado en Cristo, estamos plantando semillas que tendrán un impacto duradero en sus vidas. Por último, es esencial recordar que este viaje no es algo que hacemos solos. Dios está con nosotros en cada paso, guiándonos, fortaleciéndonos y capacitándonos para resistir las influencias del enemigo. Él nos llama a confiar completamente en Él, sabiendo que su gracia es suficiente para sostenernos. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda las palabras del Señor: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad».
Esto significa que, incluso cuando nos sentimos incapaces o abrumados, Dios nos da la fuerza para perseverar. Esta transformación espiritual no se trata solo de remover objetos físicos, sino también de renovar nuestro compromiso con Dios. Es un proceso continuo de búsqueda de santidad, dependencia de su palabra y construcción de una vida que lo glorifique en todos los aspectos. Recuerda que Dios es mayor que cualquier objeto, práctica o influencia negativa. Al poner nuestra confianza en Él, encontramos verdadera paz, protección y propósito. Al reflexionar sobre la importancia de purificar nuestro hogar y proteger nuestro ambiente espiritual, es esencial recordar que la santidad comienza en el corazón. No se trata solo de objetos físicos o prácticas externas, sino de nuestra disposición interna de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso la Biblia nos exhorta repetidamente a renovar nuestras mentes y alinear nuestras vidas con los principios divinos. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es identificar las brechas que permitimos en nuestras vidas. Estas brechas pueden ser sutiles, como pensamientos que no glorifican a Dios, actitudes de desobediencia o incluso la aceptación de prácticas que la cultura considera normales, pero que son contrarias a la palabra de Dios. En Proverbios 4:23 leemos: «Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Esto nos muestra que proteger nuestro corazón y mente es esencial para vivir en comunión con Dios. Un área frecuentemente negligenciada es la influencia de los objetos heredados o comprados sin cuestionamiento. Por ejemplo, las herencias familiares pueden incluir joyas, muebles u otros artículos que llevan significados espirituales ocultos. Aunque estos objetos pueden tener valor sentimental, es importante discernir si glorifican a Dios o si tienen connotaciones que entran en conflicto con nuestra fe. Recuerda la advertencia en 1 Corintios 10:14. Por lo tanto, mis queridos amigos, huye de la idolatría. Además, es crucial evaluar el impacto de las tradiciones culturales en nuestra vida espiritual. Muchas veces, las prácticas culturales son aceptadas sin reflexión, pero necesitamos preguntarnos, ¿esto glorifica a Dios? Un ejemplo común son los amuletos o talismanes que prometen protección o buena suerte. Estos objetos pueden parecer inofensivos, pero en realidad desvían nuestra confianza de Dios hacia artículos materiales. En Jeremías 17:7-8 se nos recuerda: «Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará». Otra influencia significativa que necesita ser abordada es el contenido digital que consumimos. En un mundo cada vez más conectado, las redes sociales, las aplicaciones y los juegos desempeñan un papel importante en nuestras vidas. Sin embargo, muchos de estos medios promueven mensajes contrarios a los valores cristianos, ya sea a través de imágenes, mensajes subliminales o temas abiertamente anticristianos. El impacto espiritual puede ser profundo. Como cristianos, estamos llamados a discernir lo que consumimos y a filtrar todo a la luz de la palabra de Dios. Colosenses 3:2 nos anima: «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». De la misma manera, necesitamos estar atentos a las influencias espirituales asociadas a prácticas aparentemente benignas, como la meditación o el yoga. Aunque estas prácticas son frecuentemente presentadas como herramientas para la relajación o la salud, muchas de ellas tienen raíces en filosofías que no glorifican a Dios. La meditación bíblica es diferente, ya que nos invita a reflexionar sobre la palabra de Dios y a buscar su orientación. Salmos 1:2 nos dice:
sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto nos recuerda que nuestra meditación debe estar centrada en Dios, no en filosofías humanas. Un área en la que muchos cristianos enfrentan desafíos es la administración financiera. La manera en que gastamos nuestro dinero refleja nuestras prioridades espirituales. Por ejemplo, invertir en artículos que promueven valores o prácticas contrarias a nuestra fe puede ser una forma de apoyar indirectamente esas filosofías. Mateo 6:21 nos enseña: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto significa que debemos ser intencionales en gastar nuestros recursos de una manera que glorifique a Dios y promueva su reino. También debemos considerar cómo nuestras palabras y acciones afectan el ambiente espiritual de nuestro hogar. Las palabras tienen poder, y la manera en que hablamos puede abrir puertas espirituales positivas o negativas. Santiago 3, 9, 10 nos recuerda: con la lengua bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que son creados a imagen de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Este versículo nos exhorta a usar nuestras palabras para edificar y glorificar a Dios, especialmente en el ambiente del hogar. Otra práctica que fortalece el ambiente espiritual de nuestro hogar es la adoración en familia. Reservar un tiempo para alabar a Dios juntos, ya sea cantando, orando o leyendo la Biblia, crea un espacio donde el Espíritu Santo es bienvenido. La adoración no es solo una práctica individual, también es una experiencia comunitaria que une a los miembros de la familia y fortalece su fe. Hebreos 10:25 nos anima: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Por último, al eliminar influencias negativas de nuestros hogares, necesitamos recordar que Dios es nuestro refugio y protección. No importa cuán difícil sea el viaje de purificación, Él nos capacita para vencer cualquier obstáculo. Salmos 91:1-2 nos asegura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este es el recordatorio de que, al confiar en Dios, encontramos seguridad y paz en medio de cualquier desafío. Por lo tanto, mientras continuamos en este viaje, no se trata solo de remover objetos o prácticas negativas. Se trata de una transformación espiritual completa que involucra el corazón, la mente y el espíritu. Es un compromiso diario de buscar a Dios en todo y confiar en Él para guiarnos en cada paso del camino. Al concluir este viaje de reflexión y purificación espiritual, es fundamental destacar que cada paso dado no es solo una acción física, sino una expresión de nuestra fe en Dios. La eliminación de objetos, prácticas o influencias espirituales negativas de nuestros hogares es solo el comienzo de un compromiso continuo de vivir una vida que glorifique al Señor en todas las áreas. La Biblia nos enseña que nuestra vida es un reflejo de nuestro corazón y de nuestra obediencia a Dios. Cuando nos acercamos a Dios y elegimos seguirlo fielmente, Él nos transforma de adentro hacia afuera. Esto incluye no solo abandonar lo que no glorifica a Él, sino también adoptar prácticas que fortalezcan nuestra relación con el Señor. En 2 Corintios 5:17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta promesa nos da esperanza de que al poner a Dios en primer lugar, Él renueva nuestra vida y nos ayuda a vivir de manera santa. Una manera práctica de fortalecer este compromiso es establecer un ambiente de oración en tu casa. Puede ser un espacio específico o simplemente un hábito diario de orar con tus familiares.
La oración no solo protege nuestro hogar contra influencias negativas, sino que también nos acerca a Dios y nos ayuda a discernir su voluntad para nuestras vidas. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 somos alentados: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Además de la oración, la lectura y la meditación en la palabra de Dios son esenciales para mantener una casa espiritualmente saludable. La Biblia no es solo un libro, sino la guía viva y poderosa que nos orienta en todas las áreas de la vida. Al estudiar las Escrituras regularmente, permitimos que Dios hable directamente a nuestros corazones, corrigiéndonos, alentándonos y dirigiendo nuestros pasos. Como está escrito en Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otro aspecto importante es la adoración. Al adorar a Dios, reconocemos su soberanía sobre nuestras vidas y nuestros hogares. La adoración no se limita a momentos de música o celebración. También incluye la manera en que vivimos y las decisiones que tomamos. Romanos 12:1 nos desafía: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto significa que nuestra adoración se demuestra mediante una vida de obediencia y santidad. También es esencial compartir este aprendizaje con otros. Así como Dios nos llama a buscar la santidad en nuestros hogares, Él también nos llama a ser luz para el mundo. Esto incluye compartir el Evangelio con nuestros amigos, familiares y vecinos, mostrando el impacto que la presencia de Dios puede tener en nuestras vidas. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos recuerda: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al remover objetos y prácticas que no glorifican a Dios de nuestros hogares, no solo fortalecemos nuestro ambiente espiritual, sino que también nos convertimos en ejemplos vivos para quienes nos rodean. Nuestra transformación puede inspirar a otros a buscar una vida más cercana a Dios y a liberarse de influencias que los alejan de Él. Por último, recuerda que Dios es nuestra fuerza en todas las cosas. No importa cuán desafiante sea renunciar a ciertos hábitos o artículos, Él nos capacita para vencer. Filipenses 4:13 nos anima: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al confiar en Él, encontramos el coraje para hacer cambios que impactan positivamente nuestra vida espiritual y la de quienes nos rodean. Entonces, al finalizar este guión, haz una pausa para reflexionar. Examina tu casa, tus hábitos y tu corazón. Pregúntate a ti mismo: ¿qué en mi vida glorifica a Dios? ¿Qué no glorifica? ¿Cómo puedo entregar más áreas de mi vida a Él? Al hacer esto, confía en que Dios está contigo en cada paso, guiándote y protegiéndote. Que este mensaje no sea solo un llamado a la acción, sino también una fuente de aliento y renovación espiritual. Dios desea que su luz brille en todas las áreas de tu vida, trayendo paz, propósito y plenitud. Él es fiel para completar la buena obra que comenzó en ti. Filipenses 1:6. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Amén.